El día de ayer, el Congreso de la República, ¿qué cosa ha hecho? Ha aprobado un proyecto de ley que envió el señor Pedro Castillo para exonerar de pago de tributos a 5 o 6 productos. ¿Cuáles son esos productos? El aceite, el azúcar, el pan, ¿qué más? El pollo, etcétera. ¿Perfecto? Pero estos señores, ¿qué habían hecho? Habían modificado el proyecto original del profesor Pedro Castillo y habían puesto también para que sea exonerado el famoso faisán. Ahí está, mi hermano. El faisán se ha hecho famoso. Ahí está. ¿Qué dice el faisán? Dice: gracias por ponerme en vitrina, pero igual cierren el Congreso. El faisán. Este ya es la República, el faisán. Pero vamos a conocer un poco por qué famoso está, mis hijos, y vamos a entrar de frente en la política del Perú. Mira, en el año de 1454 había un duque de Borgoña, Francia. Este señor quería reunir dinero para hacerle la guerra a los turcos otomanos. ¿Perfecto? Entonces, no se le ocurrió otra mejor idea hacer un banquete de faisán. Estaba, hermanos, o sea, ¿qué dicen acá los especialistas? Esto cuesta acá 2.400 soles. ¿Alguien ha comido faisán acá? ¿Ya ves? Lo dicen el banquete de los reyes, el banquete de los nobles. O sea que la señora María del Carmen Alba es una noble imbécil. ¿Por qué? Ahora, ¿qué dice? Ya se alineó con el Congreso, con el presidente. Ahora dice: vamos a trabajar para la buena gobernabilidad en favor del pueblo peruano. Ya. Entonces, hermano, pero eso es una farsa. Eso es una farsa. Ya saben, hermano. Muy bien. Vos a pisar la chuchera. Vamos a entrar de manera profunda de la actualidad política en el país. ¿Ya? Y vamos a demostrar por qué los grupos de poder económico odian a Pedro Castillo. ¿Por qué solamente hablan de vacancia? ¿Y por qué solamente financian para una posible vacancia? Hoy ya no quieren vacancia, hoy quieren que renuncie el profesor Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no va a renunciar. Pedro Castillo no tiene por qué renunciar. Pedro Castillo va a renunciar en el año 2026. ¿Ya? Muy bien. Escúchame bien, prensa basura. ¿Dónde está acá? Escúchame bien. El 2026. Este periódico La República es parte también del Grupo Comercio, pero La República solamente tiene el 30 o el 40% del accionariado del Grupo Comercio. Entonces los verdaderos dueños del Grupo Comercio son una familia de origen panameño, los Miro Quesada. Este diario La República siempre ha sido neutral, pero ha habido momentos en que ha criticado duramente al gobierno, como nosotros lo hemos hecho acá. Hermanos, el día de ayer los periódicos de derecha no resaltan nada, solamente sacan delincuencia todo. El día de ayer, hermano, 12 de abril, ha sido inaugurado la nueva planta de refinería de petróleo en Talara. Petroperú, ahí está, mira. Petroperú relanza su industria petrolera en el norte del país. ¿Y por qué los otros medios de prensa
no hacen eco de esto porque políticamente no les conviene. Pásame más acá la pantalla, hijo, ponte más esto. Ahorita vamos a explicar profundamente a tu hermano, ¿ya? Ahí nomás. Mi hermano, amigos de Facebook, escuchen, hermanos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política del Perú, desde la futura plaza José Graviel Condorcanqui, Augusto de Congas. Siempre, hermano, el que habla siempre habla con fundamento, con base. Jamás puedo decir algo de donde yo no esté plenamente convencido que es así. Amigos de Facebook, una vez más, el día de ayer, 12 de abril, el Estado peruano, bajo el gobierno de ese andino agricultor, el profesor Pedro Castillo Terrones, a quienes los grupos de poder económico lo llaman incapaz, ratero, corrupto, serrano bruto, cholo bruto, el día de ayer ha reinaugurado la refinería de Talara. O sea que vamos a tener petróleo más limpio, gas. Antes de ayer, hermano, Talara refinaba solamente 60.000 barriles de petróleo diario. A partir de mañana va a refinar casi 100.000 barriles de petróleo diario. Pero eso no basta, porque lo que consume el Perú diariamente, el petróleo, es 250.000 barriles de petróleo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Hubiésemos sido más poderosos aún, sino este esperpento de ser humano llamado Alberto Fujimori en el año de 1996 vendió la refinería Repsol. ¿A quién lo vendió? Perdón, La Pampilla. ¿A quién lo vendió? A la transnacional española Repsol. ¿Quién lo vendió? Alberto Fujimori. Los grupos de poder económico, ¿qué dicen? Que esto es populismo, esto es propaganda barata. Váyanse al carajo, basuras. Esto no es propaganda barata. Esto es, como le ha dicho el profesor Pedro Castillo, con Petro Perú hemos empezado a recuperar nuestros recursos naturales. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Pero los grupos de poder económico lo van a atacar. Pero aquí está, hermano. Talara es de Petro Perú. Ya no es ni siquiera, está en manos del Estado peruano. Estamos recuperando la producción de petróleo en el norte. Lo estamos antes no. El Perú no producía nada, no exploraba nada, no industrializaba ningún derivado del petróleo. ¿Por qué? Porque esta basura de Alberto Fujimori lo vendió todo, ¿o no? Entonces, esto empieza ¿con quién empezó? Con Ollanta, Humala-Tazo, hay que reconocerlo. No podemos ser, hermano, ¿cómo se llama? Dejar lo que hizo Ollanta Humala-Tazo. Él propuso la modernización de esta refinería. Lo hizo él, pero ya se concluyó. Casi 6.000 millones de dólares costó modernizar esta refinería Talara. Pero el día de ayer se ha puesto en marcha. ¿Eso es bueno o no? Es muy bueno. ¿Y por qué carajos los medios de prensa, como Expreso, como Correo, como Comercio, como Perú 21, como Correo, como el diario Gestión, como Trome, entre otros, no publican esto? Pregúntate siempre, hermano, ¿por qué no lo hacen? Porque políticamente no les conviene. Políticamente no les conviene. ¿Por qué? Porque esto impacta positivamente en la memoria colectiva del pueblo peruano. O sea que cada día nos vamos a volver más independientes del petróleo extranjero. Pedro lo ha dicho.
pasarán 2 o 3 años, el Perú va a ser autosuficiente. ¡Viva el Perú! Ay, hermanos, esto no es mentira, esta es una realidad. Pero la señora María del Carmen Alma no se ha pronunciado sobre esto. Ni los medios de prensa, ni Panamericana, ni Canal N, ni América. No. ¿Qué cosas sacan? Hay corrupción, captura. Toda la vida de corrupción. 200 años de vida republicana han sido puros corruptos. Basura, carajo. Vendieron este país. No lo vendieron, lo remataron este país. Y ese esperpento de ser humano, carajo, y el día que muera, sus restos deben ser lanzados a las aves de rapiña. Como ni las aves de rapiña se lo van a comer, deben lanzarlo, carajo, fuera de las 200 millas marítimas. ¡Viva Perú! Hoy se está recuperando Petroperú. Esto, hermano, era del Estado peruano. ¿Sabe cómo se llamaba antes? Empresa petrolera, ¿quién sabe? Nunca leí, pues, hermano. Era empresa petrolera fiscal durante el gobierno de este nacionalista Juan Velasco Alvarado. Eso era. Hoy atacan a Pedro Castillo, eso es populismo barato, es demagogia. Se ha invertido por la pura mentira, váyanse al carajo, basuras. ¿Por qué les jode? ¿Por qué? Porque estamos empezando a recuperar nuestros recursos naturales. ¡Vive Perú! Y va a pasar lo mismo con el gas de Camisea. Peruano, por eso mira, tenemos que apoyar este gobierno. Este gobierno nació de las canteras del pueblo. Este gobierno, hermano, a mí no me da ni un sol. Ese Pedro cojudo no me da ni un sol, hermano. Te juro por mi madre. Porque hay mucha gente que dice, seguramente ese viejito Pedro les paga. Ese cojudo no me da ni un sol. Yo no defiendo a Pedro Castillo, yo defiendo su política de gobierno que está para servir al pueblo peruano. Por eso lo defiendo. Es más, hermano, yo voy y le toco la puerta a Pedro Castillo y me da un cargo de dirección. ¿Qué no crees? Y bien pagado. ¿Y por qué no voy? ¿Por qué? Porque si yo me alineo con Pedro Castillo, entonces ya no sería neutral. Ya no, porque estaría al servicio de un gobierno. Y eso no soy yo, hermano. No soy. Gracias a Jesucristo, no necesito aún. No necesito aún. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Y te estoy demostrando esto. Hizo lo mismo Velasco. Mucha gente dice, el gobierno de Velasco fue nefasto para el pueblo. El gobierno de Velasco destruyó el Perú. Mentira. Fue nefasto, sí, pero ¿para quién? Para los grupos de poder económico. Para ellos fue nefasto. Velasco, carajo, le devolvió la dignidad al pueblo peruano. Velasco recuperó Brea y Pariñas. La International Petroleum Company fue expulsado por Juan Velasco Alvarado. Hoy hace lo mismo Pedro Castillo, un nacionalista. Eso es lo que tienen temor los grupos de poder económico a un gobierno nacionalista como yo. Hermanos, yo me identifico plenamente con ese linaje, con esa casta, con ese estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Ese señor le devolvió la dignidad al pueblo peruano. Ahora lo vamos a tratar. Pedro Castillo, hermano, entonces, ¿está bien lo que está haciendo o no? ¿Y qué cosa le va a joder a los grupos de poder económico? ¿Qué les va a joder? Pedro Castillo, hermano, esta semana que viene, ¿qué cosa va a hacer? Se va a dirigir a la República de Bolivia. ¿Para qué? Para entrar en conversaciones con el presidente Arce boliviano. Ya han tenido un primer contacto cuando él estuvo en Puno. ¿Qué cosa va a conseguir Pedro Castillo? Lo que había hecho más antes. Este gran luchador social de pueblos originarios, el Aymara,
¿Cómo se llama? Walter Adubiri. Walter Adubiri, cuando era gobernador de Puno, había conseguido 400 millones de dólares para el financiamiento, para dotarle a toda la macrorregión sur de gas boliviano. Pero ¿quién protestó? Esta basura de Vizcarra, esa basura, mientras que el pueblo se moría en la puerta de un hospital, mientras que el pueblo se moría, carajo, en su casa, a falta de atención médica por el COVID, esta basura clandestinamente ya se había inoculado 3 veces. ¿Se dan cuenta, hermano? Y esta basura fue el que metió preso a Walter Adubiri por presión de los grupos de poder económico. ¿Quiénes son esos grupos de poder económico? Los Miro Quesada, los Brescia, los Roque Benavides, los Dionisio Romero, los Carlos Rodríguez Pastor, los Rizo Patrón y los Pardos. Basuras. Hoy están dolidos. ¿Por qué? ¿Qué cosa va a encontrar Pedro Castillo en Bolivia? Le vamos a comprar gas a Bolivia y ese gas va a ir para Puno, Tacna, Arequipa y el Cusco, la macro región sur. ¿A cuánto nos va a vender? ¿A cuánto va a costar el balón? 60-70% menos de que nos venden nuestro propio gas esos malditos chilenos. Los chilenos no vienen nuestro propio gas, porque Solgas, Lima Gas son empresas chilenas y Z-Gas es empresa mexicana. ¿Quién lo vendió? Ya sabemos quién lo vendió. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Pero eso no resalta en los medios de prensa, no resaltan en América, no resaltan. ¿Qué cosa dicen? Corrupto, gobierno incapaz, censura al ministro, ese no tiene pergaminos, ese no tiene experiencia. Hermanos, los gobiernos anteriores, los 5 gobiernos anteriores, tuvieron profesionales de primer nivel, ¿sí o no? Sí, con pergaminos, con amplia experiencia. Pero ¿de qué le sirvió al Perú? ¿De qué le sirvió al pueblo peruano? ¿Trabajaron por el Perú? No. Robaron con su experiencia, saquearon con sus pergaminos, remataron con su conocimiento al Perú. Y ahora cuando pone a un funcionario novato, ¿qué dice? No tiene experiencia. Ese ministro no vale. Váyanse al carajo, basuras. Ustedes son basuras, carajo. Hoy están dolidos, están aullando como nuevas heridas. Y eso que solamente les hemos quitado el poder político, pero también les vamos a arrebatar el poder económico. No lo dudes, hermano. A lo largo y ancho del territorio nacional tenemos más de 2 millones de firmas. Un aplauso por ese hermano. ¿Para qué? Para cambiar la constitución política del Perú. Esto de Petro Perú es el inicio. Es el inicio. Entonces Pedro Castillo está cumpliendo lo que dijo. Vamos a recuperar el país. ¿Lo dijo o no? Vamos a recuperar el país. Es más, hermano, cambiando por eso, hermano, si aún no has firmado los planillones para el cambio de la Constitución, acércate a ¿por qué? Porque si cambiamos la Constitución, lo vamos a hacer. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Vamos a recuperar el Perú. Vamos a recuperar nuestro gas de camisea. Vamos a recuperar nuestro... Mira, pregúntate, ¿por qué nosotros, un país con inmensa riqueza turística a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, por qué no podemos tener una línea aérea de bandera? ¿Por qué no tenemos un Aeroperú? ¿Por qué un avión, carajo, con bandera peruana no surca nuestro espacio aéreo? ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. Entonces te pregunto, ¿esa Constitución es bueno o es malo para el pueblo? Es malo. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que vienen por el sector turismo al Perú no se quedan en el Perú, se van a Chile. ¿Por qué?
porque Chile tiene el monopolio de nuestro espacio aéreo. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Ah? Tiene el monopolio de nuestro espacio aéreo. ¿Quién lo dio? Esa basura. Pero escucha, basura, Alberto Fujimori. ¿Tú crees que porque Jueves Santo, Viernes Santo, dirá Augusto va a tener piedad de mí? Mañana voy a hablar peor de ti, basura. Mañana te voy a comparar con los papas, aunque los papas son más genocidas que tú. Hermano, yo soy Augusto de Congas. Yo quiero cambiar este país. Quiero heredarle a mis hijos, carajo, o a los hijos de mis hijos, una patria más libre, más soberano, más independiente, para no estar sometidos a las grandes transnacionales o a los sectores privados, para que nuestras futuras generaciones digan: hoy tenemos Gas Perú, hoy tenemos Aero Perú, hoy nuestros grandes proyectos de irrigación, Olmos, Chavimochi, Chineca, Majesiva, 1, 2, Viños de Ica, son peruanos. Para que digan: hoy tenemos el control del ferrocarril que baja desde Huancavelica al Callao. Hoy tenemos el control de nuestros centros productores de minas. Hoy tenemos el control de nuestros puertos, aeropuertos. Eso es nuestra lucha. Entonces, ¿somos terroristas? ¿Somos comunistas? Jamás podría serlo. Ellos tal vez, yo no. ¿Por qué? Porque hay cable, hermano. Cuando muchos de ustedes aún ni siquiera estaban planificados, combatía esa banda terrorista de Sendero Luminoso en los años más convulsos de la patria, en la década de los 80, de los 90. Yo sé cómo esa organización basura hizo tanto daño al Perú. Yo nunca aprendí de sendero en las aulas. Nunca tuve un profesor senderólogo, menos libros. Yo conocí el corazón de Sendero Luminoso. ¿Qué le parece? ¿Tengo miedo? El miedo no existe. El miedo es una idea. ¿Qué cosa es el miedo? Una reacción natural de nuestro organismo ante un peligro. Pero tienes que sobreponerte al miedo. Si el miedo te sobrepone, entonces te va a volver pánico y ya no vas a tener autocontrol. ¡Viva el Perú! Levanten la mano acá los licenciados del glorioso Ejército del Perú, institución tutelar de la patria. Ahí está, mira, ¿ves? Ahí están soldados, carajo, preparados para la guerra. Este cojudo debe ser más antiguo que yo. ¡Viva el Perú! Así es, hermano. Entonces, esto no comunican al pueblo. Ahí está la foto, mira. Ahí está la llama olímpica que va a estar ahí como un signo de que hemos empezado a recuperar nuestro país. Lo ha dicho el profesor. Con Talara estamos recuperando, es el inicio para recuperar todo nuestro país. Muy bien. Hermanos, ¿con quién comparó el gobierno de Pedro Castillo? Con Juan Velasco Alvarado. Vamos a explicar a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones que van a ser los dueños del Perú en el futuro, ¿por qué Velasco le devolvió la dignidad al Perú? Velasco, hermano, ¿tenía pensado en dar golpe de Estado? Sí, porque veía la basura que hacía Fernando Belaúnde Terry. Pero ¿cuál fue el vaso que colmó la paciencia de este general nacionalista que volteó a Fernando Belaúnde Terry? Y esta basura fue vengativo, se vengó de Velasco. Pero ¿cuándo se vengó de Velasco? En su segundo gobierno, cuando el helicóptero donde viajaba Rafael Hoyos Rubio, comandante general del ejército, cuando verificaba los hitos fronterizos entre Perú y Ecuador, estalló en el aire. ¿Cuándo fue eso? ¿Quién sabe? 5 de junio de 1981, luego de la Cordillera del Cóndor, la guerra de la Cordillera del Cóndor, 26 de febrero al 28 de marzo de 1981. Ahí se vengó.
¿Por qué? Porque Rafael Rubio tuvo una participación activa el 3 de octubre de 1968 cuando Velasco derroca al señor Fernando Belaúnde Terry. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque Velasco era nacionalista. ¿Por qué? Porque el 13 de agosto de 1968 Fernando Belaúnde Terry firmó el famoso Acta de Talara. Acta de Talara. ¿Qué cosa aparentemente era beneficioso para el pueblo peruano? Ahí decía bien claro que el Estado peruano recuperaba los centros petrolíferos de La Brea y Pariñas y Bayóvar, el fosfato de Bayóvar. Hasta ahí todo bien, pero ahí también decía que la refinería de Talara, que el día de ayer se recuperó, volvió a operar, después de 20 años volvió a operar con bandera peruana. Le había dejado en manos de la International Petroleum Company, una empresa norteamericana cuyo verdadero dueño era Nelson Rockefeller. ¿Le suena ese apellido? Ya, él era el verdadero dueño, que en el año 1914 le había comprado a la London Pacific Company, una empresa inglesa. ¿Ya, hijos? Mucho no puedo retroceder porque no van a captar. Entonces, Velasco, ¿qué hizo? ¿Pero qué decía más el Acta de Talara? 13 de agosto de 1968. ¿Qué decía? Decía: la refinería de Talara quedaba en manos de la International Petroleum Company para seguir refinando petróleo, y quedaba en manos de la International Petroleum Company todas las redes y los grifos de distribución a lo largo y ancho del territorio nacional. Y decía el Acta de Talara que el Estado peruano ya no le vendería el petróleo a Talara en dólares, sino en soles, y a precios bajísimos. Y la International Petroleum Company para refinar petróleo cobraba carísimo y vendía a sumas elevadas el petróleo. Esto exasperó a Juan Velasco Alvarado, y el 3 de octubre de 1968 lo sacó Calato. ¿Sabían eso? Calato lo sacó, lo rodó por la escalera, lo hubiesen matado, carajo. ¡Viva el Perú! Eso hizo Juan Velasco Alvarado. Pero no contento que eso, ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? Ingresó a Talara. ¿Cuándo? 9 de octubre de 1968. Ingresa a Talara y expropia, recupera Talara, y de ahí carajo los bota a los americanos. Nelson Rockefeller quiso venir, Velasco le negó la entrada al Perú. Un nacionalista como yo. ¿Qué cosa a mí hizo más Juan Velasco Alvarado? Que para los grupos de poder económico fue nefasto sí, pero para ellos, ¿qué más hizo? Le devolvió la dignidad al pueblo peruano. 24 de junio de 1969, Juan Velasco Alvarado da el primer decreto para la primera reforma agraria en el Perú. Decreto ley número 17716. ¿Qué decía con ese decreto? ¿Qué hizo Velasco? Les arrebató las tierras a los terratenientes latifundistas y gamonales en los Andes y les devolvió a sus propios dueños, que fueron esclavizados en sus propios campos agrícolas. Entonces, hay una foto que ha inmortalizado esta acción de Juan Velasco Alvarado. Se fue a Huancavelica para ver cómo el andino o cómo el agricultor trabajaba las tierras que lo había recuperado. Cuando estuve en Huancavelica, una hermana campesina andina como yo se le acercó con un plato de papa sancochada para invitarle a este general Juan Velasco Alvarado. Pero esta señora, ¿qué hizo? Se arrodilló delante de Velasco. Velasco, ¿qué hizo? Se puso en la misma condición y la levantó suavemente y le dijo: nunca más te arrodillarías ante nadie. ¿Y por qué esa señora se arrodilló? Porque esos basuras terratenientes gamonales les enseñaban a arrodillarse
a nuestros hermanos agricultores. Si no lo hacían, lo azotaban, violaban a sus hijos, a sus hijas. ¿Y quiénes eran estas basuras? Descendientes de los corregidores y de los encomenderos del virreinato en el Perú. ¿Eso está en los libros de historia del Perú? ¿Por qué no está? Porque la historia oficial del Perú lo escribieron los intelectuales que trabajaron con los grupos o con la aristocracia limeña. Eso es justo, eso es cierto. Entonces Velasco, hermano, le devolvió la dignidad al andino. No solo eso hizo Velasco. Velasco armó el Perú, era un nacionalista. Armó el Perú, 2.000 millones de dólares invirtió en la compra de armamento de última generación a la Federación Rusa. ¿Quién creó la Federación Rusa o la ex Unión de Repúblicas Socialistas? ¿Quién creó? Lenin, 30 de diciembre del año 1922. ¿Y cuándo desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas? 25 de diciembre de 1991, como consecuencia de la caída del muro de Berlín. ¡Viva Perú! Velasco armó el Perú. Compró tanques, aviones de última generación. ¿Cuál fue su objetivo? Recuperar Arica y Tarapacá, Pisagua e Iquique. ¿Para cuándo era el día D? 5 de octubre de 1975 se iba a dar inicio a la invasión a Chile por aire, mar y tierra. Yo era soldado. A mí nadie me ha contado. Entonces, hermano, ¿para cuándo era el día D? Dije, para el 5 de octubre de 1975. Es por eso que el 6 de junio de ese mismo año, Juan Velasco Alvarado, ¿a dónde se fue? A Arequipa. ¿Para qué? Porque ahí estaban concentradas las tropas de élite para iniciar la invasión a Chile. Y los arengó con esta frase que voy a repetir. Esta frase debe de estar esculpida en bronce, en oro. Debe de estar en todas las puertas de las universidades públicas y privadas, y en los colegios nacionales o privados. Y debe de ser un credo para todo peruano. Pero como nunca nos has enseñado esto, el pueblo desconoce muchísimo sobre nuestra verdadera historia. ¿Cuál fue la frase de arenga de Juan Velasco Alvarado? Dijo así: soldados, en ustedes se recaerá esa enorme responsabilidad para escribir una de las páginas más brillantes de la historia militar del Perú, cuando nuestras botas pisen ese sacrosanto suelo llamado Arica. Entonces recién ese insigne, ese preclaro, eximio, ínclito, egregio, prohombre, irrepetible en la historia del Perú, Francisco Bolognesi Cervantes, podrá descansar en paz. Firmado Juan Velasco Alvarado, 6 de junio de 1975. Ya leí su mente de ustedes, hermanos. Se están preguntando dónde está escrito eso. Buena pregunta. Trae mi libro, Reloj Nacional. Cojuno no traen nada, carajo. Ahí está escrito. La obra se llama Realidad Nacional. ¿Quién es el autor? Clemente Manco Villacorta. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos ejemplares imprimió Clemente Manco Villacorta? 1000 ejemplares. En una semana no había ni uno. Yo tengo una original, un libro de Clemente Manco Villacorta. Ahí te dice toda la verdad. Hay muchas cosas que están ocultas, hermano. Esa es nuestra verdadera historia. Te puedo hablar de la historia de Perú al revés y al derecho, de principio a fin, de fin a principio. ¿Por qué soy así, hermano? Los libros me hicieron así. Soy andino.
aún más alto andino, pero como tal no tengo ningún complejo. Al contrario, me siento soberano, libre, independiente, hermoso y poderoso. ¿Alguien le jode? Soy andino. Si eres como yo, no te sientas menos, hermano. Nosotros somos herederos de una poderosa civilización. Nuestra verdadera madre patria es Caral. Nuestra verdadera madre patria es la civilización de los incas. Nosotros somos herederos de una civilización donde había ciencia y tecnología. Y yo soy soberano. ¿Por qué soy soberano? Porque sé quién soy. Sé de dónde vengo y a dónde voy y qué es lo que quiero de este país. Pero para hacer lo que yo quiero de este país, quiero tener poder. ¿Quién le da el poder? El soberano, que son ustedes. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!